Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Les saluda Edison Aguilar. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros con la Filosofía. Conversamos acerca de los encuentros y desencuentros entre la filosofía y la vida cotidiana. Saludo a Miguel Macías, con quien conduciremos el programa de esta semana. Hola Edison, un saludo a todas y todas. Bienvenidos a Encuentros con la Filosofía para reflexionar las relaciones entre vida cotidiana y filosofía. Saludos también en cabina a Karina Torres. Con nuestro profundo agradecimiento también damos la más cordial bienvenida al participante de esta semana, el doctor Stefan Vinolo. Stefan Vinolo es PhD en Filosofía por la Universidad de Burdeos, Francia. Además, PhD en Teología por la Universidad de Estrasburgo, Francia, autor de 12 libros y varios artículos científicos. Su campo de investigación se centra en la filosofía contemporánea y la filosofía del siglo XVII. Junto a Denis Schutitzer, es cofundador de la Universidad Popular de Quito, que imparte gratuitamente clases de filosofía. Bienvenido, Stefan. Buenas tardes, muchísimas gracias. La filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. En el segmento Filosofía y Vida Cotidiana, que es un espacio para pensar los usos de la vida, de la filosofía en nuestro diario vivir, conversamos cómo se muestra el término acontecimiento en la vida cotidiana, porque es el tema escogido por Stefan Vinolo para esta semana. El tema es precisamente el acontecimiento. Es frecuente en nuestras conversaciones nombrar como acontecimiento a algo importante que ha sucedido o nos ha sucedido en presente o en pasado, algo fuera de lo común. Decimos, por ejemplo, que fue un gran acontecimiento, un evento colectivo, masivo, o un acto, un hecho trascendente. También decimos un acontecimiento cuando nos referimos a algo individual, a una ruptura, a una apertura, a algo que trae consecuencias conocidas y desconocidas. Por eso, desde el lenguaje ordinario, desde la vida cotidiana, preguntamos a Stefan, ¿a qué le llamamos todos acontecimiento? Buenas tardes a todos. Edison, efectivamente, la palabra acontecimiento forma parte del lenguaje ordinario, a diferencia de otras palabras filosóficas extremadamente complejas como Dasein o como dialéctica. Entonces, deberíamos ser capaces de explicar acontecimiento desde la vida cotidiana. Y tal como señalabas, deberíamos distinguir tal vez los acontecimientos individuales de los acontecimientos colectivos. No obstante, todos comparten algo. Y lo que comparten es precisamente el hecho que rompen el curso cotidiano de la vida. Por ejemplo, si yo subo en un bus cada mañana para ir a trabajar, pues eso no evidencia ningún acontecimiento. En cambio, si en este bus existe alguna bomba, o si en este bus yo me enamoro de alguien, pues de repente rompe de manera tan fuerte con lo que yo esperaba al subir al bus, que podríamos decir que se da literalmente un acontecimiento. Y para poder pensar eso, para ya tal vez entrar en la filosofía, podemos distinguir con dos conceptos bastante sencillos qué sucede cuando surge algún acontecimiento.
Y deberíamos distinguir lo que llega y lo que arriba, o la llegada de algo y el arribo de algo. La llegada de algo, pues es precisamente el fin de alguna secuencia, pero el fin que nosotros hemos establecido. Por ejemplo, en la Fórmula 1 podríamos decir que hemos decidido establecer la llegada después de 50 vueltas. Pues al contrario, el acontecimiento nos impone a nosotros la ley de su propio arribo. Es decir, nadie lo había previsto y no obstante surge. Antes de pasar al segmento Miradas Filosóficas, escuchemos una canción que relata un acontecimiento en la vida cotidiana, la reacción de un estudiante ante el acoso escolar. Es el tema denominado Jeremy de Pearl Jam, un grupo de grunge y rock alternativo formado en Seattle, Estados Unidos, en el año 1990. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Estamos con Stefan Vinolo, profesor de filosofía, en el segmento Miradas Filosóficas, espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas, conversando sobre el concepto acontecimiento desde una perspectiva filosófica. Para empezar, preguntamos a Stefan cuáles características propone la filosofía para calificar o reconocer un acontecimiento. Pues miren, Miguel y Edison, el acontecimiento en filosofía se puede caracterizar como mínimo por 3 conceptos diferentes. Primero, es algo absolutamente imprevisible. Después, es algo al cual no se le puede asignar una causa única. Y tercero, y como consecuencia de esas 2 primeras características, pues es algo absolutamente no reproductible, es algo absolutamente único. Bien, si las características del acontecimiento son esas, nosotros deberíamos entonces pensar que no se puede calificar a todo evento, a todo acto, a todo fenómeno como un acontecimiento. Y la pregunta sería si es que podríamos ampliar estas características para poder calificar, reconocer a algo como un acontecimiento. Efectivamente, Edison, tomémoslas cada una por separado. Primero, esa idea que parece complicada, según la cual el acontecimiento es lo que no puede ser explicado por una causalidad única. Tomemos el ejemplo de un arquiacontecimiento, que es el acontecimiento que normalmente sirve en filosofía como paradigma absoluta del acontecimiento. Un acontecimiento histórico que es la Revolución Francesa. Pues bien sabes que a esa Revolución Francesa se le han dado causas intelectuales, causas económicas, causas políticas, causas filosóficas, y hasta existe una tesis que le ha dado causas climáticas, es decir, una tesis que explica que si el verano de 1788 no hubiese sido tan duro, no hubiera habido revolución en el año 1789. Es decir que el acontecimiento surge de manera tan imprevisible que no logramos realmente agarrarnos de sus causas. Por eso requiere de una hermenéutica infinita. Nunca hemos dejado de hablar de él y siempre debemos retomarlo para volver a explicarlo, volver a intentar explicar qué es lo que realmente nos ha pasado. Y de ahí la tercera característica del acontecimiento, su carácter no reproductible. Efectivamente, puesto que no tenemos bien claro cuáles son sus causas, nadie sabe realmente qué es lo que debería pasar para que surja. Tomemos una vez más un ejemplo muy simple. Hoy la situación de Francia es extremadamente peor
a lo que era Francia en el mayo de marzo 1968. De hecho, en el 68, la situación económica de Francia era más o menos estable y buena. Existíamos sobre el escenario internacional, no teníamos tantos problemas de paro, de huelgas, de manifestaciones, y sin embargo, hoy vemos que no surge nada como algo del mayo del 68. A pesar de que todas las causas de este mayo del 68 existan hoy en Francia de manera mucho más excesiva, mucho más violenta, no surge nada como mayo del 68. De la misma manera, podemos explicar eso a raíz de los acontecimientos amorosos. Todos bien sabemos que no existen dos amores idénticos. Es verdad que en la vida uno puede enamorarse varias veces. No obstante, ninguna historia de amor es absolutamente idéntica a la otra. De hecho, eso nos permite explicar algo absolutamente trágico que es común a todo acontecimiento, es decir, tanto al amor individual como a las grandes revoluciones colectivas, que es que nunca aprendemos de nuestros errores en los acontecimientos. A pesar de que revoluciones hayan fracasado o de que historias amorosas hayan también fracasado, siempre repetimos los mismos errores. Estefan, nos has explicado las diferentes características del acontecimiento, la ausencia de causas, tal vez esta posibilidad de interpretaciones infinitas y que es imposible volver a replicarlo, volver a reproducirlo. Nos gustaría ahora preguntarte qué efectos produce un acontecimiento en el mundo individual o colectivo, o a su vez, qué consecuencias vienen aparejadas o anexas con un acontecimiento. Exacto, eso es algo que explica muy bien un filósofo francés maoísta, el último filósofo francés maoísta, que se llama Alain Badiou, cuando tiene esta frase que es un poquito misteriosa y dice: el acontecimiento no es algo que sucede en el mundo, sino algo que le sucede al mundo. Es decir, que cuando surge un acontecimiento, no es que de repente algo cambie en el mundo, sino que literalmente la totalidad del mundo cambia porque de repente se abre una multitud de posibles. Tomemos una vez más un ejemplo muy simple. ¿Qué pasa en el caso de una ruptura amorosa? Pues me imagino que todos lamentablemente pasaron por eso. Pues en caso de una ruptura amorosa, bien ven que nada en realidad en el mundo ha cambiado. El restaurante que estaba ahí sigue ahí, mi trabajo sigue ahí, mi casa no cambia, los animales que yo tengo en la casa no cambian. Es decir que al nivel ontológico del mundo, el mundo no ha cambiado. Las cosas siguen en su lugar. No obstante, todos bien experimentamos de manera íntima que en caso de ruptura amorosa no cambia nada en el mundo porque cambia el mundo. Si llamamos mundo esta red de significaciones a raíz de la cual las cosas nos aparecen, pues bien vemos que después de una ruptura amorosa, esa canción que siempre escuchábamos juntos de repente suena falsa. Ese restaurante en el cual nos dimos por primera vez un beso, ya no puedo entrar en él. Su comida sabe mal. Es decir que si bien las cosas al nivel ontológico no han cambiado, el aparecer de las cosas, es decir, las significaciones que constituyen un mundo, se han modificado radicalmente. Por lo que tiene sentido decir que una ruptura amorosa es el fin del mundo. O que al contrario, un acontecimiento es el nacimiento de un nuevo mundo. Por lo que podríamos decir entonces que un acontecimiento no es posible de prever y tampoco de preparar o planificarlo. ¿Es así? Exacto. Lastimosamente, tal como todos sabemos, no se pueden preparar ni las grandes revoluciones ni los diferentes encuentros amorosos. Una vez descritas las características y los efectos que provoca un acontecimiento, preguntamos al profesor Stefan Binolo, ¿cuál es nuestro papel
individual o colectivamente ante un acontecimiento. El acontecimiento presenta una característica interesante que es la de invertir el papel del sujeto en la filosofía. Desde Descartes como mínimo solemos pensar que el sujeto está al centro del mundo, ya que es él que construye y que constituye al mundo. Por eso de hecho se habla de sujeto trascendental. No obstante, el acontecimiento invierte esta primacía del sujeto para decir que solo existe un sujeto secundario a la luz del acontecimiento. Es decir, que el sujeto es un sujeto del acontecimiento. Y eso, una vez más, podemos entenderlo claramente tomando ejemplos simples. Bien vemos que el amor no es algo que yo construya. Yo no soy el sujeto del amor construyéndolo. Yo soy el sujeto del amor porque respondo al aparecer de la otra persona dentro de mi mundo. Entonces, de cierta manera, es ella que por su llamado me hace a mí sujeto de su amor. Pero ya no es el sujeto que construye el mundo, sino el sujeto que responde al llamado del mundo, el sujeto que responde al llamado del acontecimiento. Ahí surge una pregunta. ¿Es posible prepararse para el acontecimiento? ¿Es posible reaccionar, digamos, conscientemente frente a un acontecimiento? Porque daría la impresión de que una vez que se da el acontecimiento, uno queda, en los ejemplos que has puesto, enamorado, por ejemplo. Pero ahí no se termina el acontecimiento amor, sino que debe suceder algunas cosas más. De ahí viene la insistencia en la pregunta, ¿cuál es el papel de este sujeto? Sí, tienes toda la razón. De hecho, el acontecimiento es el momento en el cual se pueden casi fusionar el ser y el aparecer. El acontecimiento apenas aparece, desaparece. Por eso en muchas filosofías se compara el acontecimiento a un relámpago, pero con esta pequeña precisión, que sea un relámpago que no podíamos prever, es decir, un relámpago en un cielo azul. Pero efectivamente, una vez desaparecido el acontecimiento, algo debemos hacer con él, porque no basta con decir surgen posibilidades políticas nuevas o surge un encuentro amoroso que abre nuevos posibles. Entonces, lo que debemos hacer a raíz de este acontecimiento como sujetos es encarnarlo y llevarlo en la duración. Es decir, asumir, tal como dice Badiou, asumir el rastro que dejó el acontecimiento en el mundo para poder serle fiel y que siga existiendo de cierta manera en nosotros. Y de hecho, todos sabemos que en los grandes acontecimientos, tanto históricos como amorosos, lo más difícil siempre es durar, siempre es hacerlos vivir. Es decir, que ante un acontecimiento se demanda una actitud de trabajo, es una posición muy activa frente al acontecimiento, porque si no, podría decirse el acontecimiento para ese sujeto no existió. Así, por ejemplo, si nos referimos a octubre, que es algo que es octubre en el Ecuador, octubre de 2019, muchos discuten si es o no un acontecimiento. Pero más allá de la discusión, lo que deberíamos estar preparándonos y lo que deberíamos estar visualizando es qué hacer con ese, entre comillas, acontecimiento. Sí, de hecho tienes toda la razón, Edison, y es un punto extremadamente difícil el saber si objetivamente existen acontecimientos, si existen ciertas cosas que son acontecimientos y otras que no son acontecimientos. Sabes que incluso para la Gran Revolución Francesa hay un autor como mínimo que dice de manera casi explícita
no hubo Revolución Francesa. Y ese autor no es nada más que Tocqueville. Es decir, es un filósofo muy, muy importante que asume explícitamente que no se dio Revolución Francesa. Y de la misma manera, en el caso amoroso, uno siempre puede negar que hubo algún tipo de encuentro amoroso. Tal como en política o tal como en el caso de acontecimientos estéticos, uno siempre puede serle ciego al acontecimiento. Por lo que la última palabra, muy importante, que debemos utilizar cada vez que hablamos de acontecimiento es la palabra de declaración. Para que pueda haber algún acontecimiento, alguien tiene que declarar y que por lo tanto asumir que se dio un acontecimiento. Y por eso verás, por ejemplo, que la palabra de declaración es tan importante en el campo político, porque los derechos no se constatan, los derechos se declaran, o en el campo amoroso, donde siempre debemos hacer y además repetir declaraciones amorosas. Para cerrar este segmento, escuchemos la canción Los Nuevos Partisanos, una canción en francés escrita e interpretada por Dominique Grand sobre la lucha y movilización de los trabajadores como los nuevos partisanos. Écoutez-les nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef Aillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre des classes. Les camps du peuple et notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine, à 600 mètres de fond, c'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose, vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre des classes. Les camps du peuple et notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle, vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que 2 camps, vous n'êtes plus d'une autre. À tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. La violence est partout, vous nous l'avez apprise, patron qui exploitait. Hemos conversado algo que podría denominarse una introducción al concepto acontecimiento mirado desde la filosofía y en sus usos en la vida cotidiana. Nos quedan múltiples interrogantes, por eso una pregunta a nuestro invitado es
¿Cuáles son recomendaciones, sugerencias para continuar, para profundizar reflexiones acerca del acontecimiento? Esa sería la primera pregunta que nos surge en este momento. Podría recomendarles, si me permiten, 3 libros diferentes. El primero sería El Elogio del Amor, del filósofo Alain Badiou, en el cual precisamente explica que el amor es una construcción de un sujeto amoroso, según una fórmula matemática misteriosa. 1 más 1 es igual a 3, es decir, los 2 amantes más ese nuevo mundo que ambos construyen a raíz del acontecimiento. Por otro lado, podríamos leer el texto de Jacques Derrida que se llama El concepto de 11 de septiembre, en el cual Derrida intenta explicar por qué el 11 de septiembre no fue un acontecimiento. Y el tercer libro sería el libro del gran fenomenólogo francés que se llama Jean-Luc Marion, cuyo título es El fenómeno erótico, en el cual precisamente Marion intenta explicar ese nuevo pensamiento del sujeto secundario, es decir, de sujeto del acontecimiento. Nos queda todavía una pregunta, y es el concepto acontecimiento, ¿a qué otros conceptos nos lleva o con cuáles conceptos se relaciona inmediatamente? Creo que los 2 conceptos fundamentales con los cuales se relaciona el acontecimiento es obviamente el concepto de declaración, porque para que haya acontecimiento alguien debe declararlo, y es segundo el concepto de mundo, porque tal como hemos visto, debemos distinguir lo que sucede en el mundo de lo que le sucede al mundo. Muy bien, agradecemos su sintonía a este programa Encuentros con la Filosofía, un programa que impulsa desde las radios universitarias el filosofar como acción compartida. Agradecemos a Estefan Binolo por su valiosa participación. Muchas gracias. Igual a Karina, que nos han ayudado en la cabina. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.